Muy bien, continuamos en La Fuerza de la Verdad de Viva FM y hoy hemos querido en conversaciones de La Fuerza de la Verdad, hemos querido invitar a una joven profesional villanuevera, de una familia muy reconocida además del municipio. Cursa en este momento su carrera de Derecho y ha llamado la atención porque ha incursionado también en opinión de la realidad no solamente de Villanueva, de La Guajira, de Colombia, sino de todo lo que acontece en el ámbito nacional. Y queremos conocer la voz de una persona joven como ella, futura profesional del derecho, y es Mayta Bolaño. Mayta, bienvenida, gracias por atender esta invitación en el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias, Aliscair, a ti por la invitación, por este espacio. Muy buenos días. Y aprovecho esta oportunidad para enviarle un especial saludo a todas las personas que se encuentran conectadas en Viva FM. Bueno, Mayta, tú comenzaste, pues obviamente estudiante del Colegio La Sagrada Familia. Fue el año de la pandemia cuando te graduaste, ¿no? Sí, en el año 2021 me gradué. En el año 2021, pero ya allí comenzabas a mostrar algunas inquietudes. Recordamos los trabajos de investigación que hacías, experimentos de Henry, de Faraday. ¿Cómo era esa estudiante del Colegio La Sagrada Familia? Bueno, Aliscair, puedo decirte que a lo largo de mi vida como estudiante me he considerado a mí misma y siento que todas las personas que han tenido la oportunidad de compartir conmigo en ese escenario estudiantil me han visto como una persona que siempre le ha gustado ser parte de. Ajá. Una persona muy participativa, una estudiante muy dedicada, muy disciplinada. He sido representante de mi salón desde que soy una niña, he participado en cosas artísticas y bueno, ya el tema de las investigaciones surgió un poco más cuando empecé a crecer, cuando cumplí mis 15 años de edad, empecé a hacer todos esos estudios que mencionas. Claro, cuando hablamos de participativa, una estudiante inquieta, a veces creemos que en el caso de Villanueva los jóvenes no quieren hacer parte de, pero lo que estamos observando en ti es que sí quieren comenzar a hacer sentir su voz, ¿no? En ese sentido. Eso viene desde la escuela, desde la familia. Cuéntanos un poco sobre eso, Maita. Sí, podría decirte que eso en parte es gracias a la educación que recibí en mi casa. Mis padres siempre han estado, gracias a Dios, presentes para mí y me han inculcado siempre el amor por mis estudios, el amor por el propósito que tengo en mi vida y siento que debe ser ese el objetivo de todos los jóvenes en Villanueva, así como es el mío. Y en parte también pues eso ha surgido por simplemente las ganas y el amor que yo misma he permitido crecer dentro de mí por el estudio. Sí, siempre fuiste una niña dedicada a leer, a estudiar. Sí, sí, desde muy pequeña. Buenos puntajes. Muy buenos puntajes. Claro. Maita, amigos oyentes, es hija de un gran compositor villanuevero, Wilmar Bolaño. Y entonces a veces uno cree, como es de una dinastía musical, de alguna manera el gusto por el vallenato va a llegar. Pero parece que te orientas en otro sentido muy distinto a lo de tu papá, ¿no? Sí, sí, así es. Digamos que el expresarse se ha tornado de manera distinta en cómo lo ha vivido mi papá y cómo lo he vivido yo. Mi papá se ha expresado de una manera artística, gracias a Dios, y pues yo en lo particular de una manera más científica, por decirlo así. Claro, ¿de dónde nace ese amor por lo científico, Maita? Te puedo decir que simplemente siento que eso nació conmigo desde muy pequeña, siempre he sido dedicada a los estudios, siempre he sido así, no es como que haya llegado un momento específico en mi vida en el que yo te diga, Alice Jair, desde este momento yo empecé a apasionarme por mis estudios, Claro. siempre ha sido así. Y cuando se habla de lo científico, tenemos un caso particular. Tú comienzas a hacer estos experimentos en el colegio, pero terminas estudiando Derecho. ¿Por qué la decisión al final, la decisión última de incursionar en las leyes?
Eso es una muy buena pregunta y de verdad Ajá. estaba deseosa porque me la preguntaras, porque el estudiar derecho fue básicamente el resultado de mi amor por la política. Y ese es el punto principal. ¿Cómo llega la política a la vida de una joven villanuevera en estos escenarios? Yo siento que en esa parte mi familia tuvo mucho que ver. Mis padres, afortunadamente, son unas personas con ideas muy claras en la política y eso incentivó de una u otra manera que yo iniciara a hacer mis propios estudios frente a las diferentes posiciones políticas que en ese momento y hasta ahora han existido en el país. Muy bien, hablemos de la carrera de Derecho. Comienzas tu carrera de Derecho, pero hay algo muy importante y es que te ganas un concurso, bueno, el segundo lugar, un concurso de ensayos en la universidad. Hablemos de la universidad. ¿En qué universidad estás? ¿Cuál es el semestre que llevas? ¿Y cuál ha sido tu papel dentro de la universidad? Porque estás representando también a los estudiantes de tu facultad. Sí, así es. Bueno, mi universidad yo la inicié en el año 2022. Soy estudiante de la Universidad Libre, seccional Barranquilla. Actualmente estoy cursando mi noveno semestre. Y pues mi papel en la universidad, Alicair, gracias a Dios, ha sido un papel muy participativo y representativo. En la manera en que, así como mencionabas, he participado en diferentes concursos de oratoria, de ensayo, en el que he tenido la oportunidad de agarrar muchos puestos. De la misma manera, he participado en política en la universidad. Cuando tenía 17 años de edad inicié en ese camino y eso te lo puedo decir y hasta ahora, desde primer semestre hasta este momento, soy la representante de mi salón. Muy bien. Comienzas a escribir, pero eso lo haces desde que estabas en el colegio, ¿no? A escribir tus artículos de opinión. Sí, así es. Desde que estaba en el colegio, finalizando mi colegio, sí. Aquí viene algo muy importante, Maita, y es que uno se pregunta a un joven que quiere dar a conocer su opinión en un escenario como el departamento de La Guajira, un escenario machista, un escenario donde hay cacicazgos políticos, ¿cómo hacer sentir la voz de una joven como Maita Bolaños? ¿Cómo dice, en algún momento me tienen que publicar esto? Sí, esa fue básicamente, Aliscair, la manera que yo encontré para poder expresar mis ideas, para poder expresar mis opiniones, lo cual yo considero que todos los jóvenes deberían hacer de una u otra forma. La manera, y es básicamente buscar esa manera de poder expresar lo que ellos piensan de una manera muy responsable. Y gracias a Dios, las puertas nunca las encontré cerradas. Ujú. Cuando toqué la puerta, me acuerdo que mi primera columna fue en el Diario del Norte. Cuando toqué la puerta al Diario del Norte, enseguida me publicaron la columna. Entonces, pues te puedo decir que a pesar de ese escenario que describes, que sí es muy cierto, afortunadamente me encontré con ese escenario de una manera diferente porque me abrieron las puertas enseguida. Pero ¿no sentiste en algún momento miedo de que te dijeran, no, este artículo no nos interesa? Claro, por supuesto que sí, más porque era muy joven. En ese momento tenía 16 años. No sabía si lo que yo estaba impregnando en mis columnas era lo que realmente la editorial quería publicar. En el colegio hay periódico escolar, ¿participabas en el tema del colegio o nace desde la casa esa intención de estar escribiendo tus opiniones? Eso nace desde la casa, porque Ujú. desafortunadamente al momento en el que yo estaba estudiando en el colegio, ese tipo de espacios no existían. Incluso en mi universidad ese tipo de espacios no existen. Es un espacio que me tocó buscar a mí por mi propia cuenta y pues gracias a Dios lo encontré. O sea que el tema de los ensayos solamente es para este tipo de concursos. Sí, el tema de ensayos en el que me estabas comentando es un concurso que hace la facultad una vez al ¿De qué año. se trataba este ensayo que ocupó el segundo lugar en la universidad? Ese ensayo trataba básicamente de la juventud y las mujeres en la política. Trataba de eso. ¿Y dónde lo enfocabas? Sí, lo enfocaba en el escenario nacional, me acuerdo, y lo ligué, me acuerdo que esa investigación estuvo ligada a la participación de la juventud en el escenario ambiental. Me acuerdo que hice, digamos así, como que una comparación entre cómo lo viven las mujeres y cómo lo viven los hombres. Eso fue hace básicamente 2 años atrás. Hace 2 años. ¿Estabas en qué semestre especialmente? Estaba como en quinto, sexto, no recuerdo muy bien, pero fue más o menos en ese tiempo. Bueno, Maita, hablemos de Al Poniente. Al Poniente es una web que tiene muchos temas, escribe pensamientos sobre derecho, ¿no? Comienzas entonces y dices, por aquí voy a incursionar entonces al Poniente.
¿Cómo nace la idea y cómo se da? Bueno, Al Poniente es una editorial en la que he tenido la oportunidad también de publicar columnas de opinión, pero eso, Aliscair, te cuento que primeramente no estuvo eso en mis planes. Ajá. La editorial a la que yo quería publicar era Al Bastión, que es una editorial en el centro del país, y a través de esa editorial, a esa editorial le gustó mucho mi columna, que recuerdo que fue sobre juventudes en la política, que creo que es uno de mis temas favoritos, y les gustó tanto que ellos mismos enlazaron esa columna de opinión a la editorial que mencionas. Y allí es donde vamos a hablar de la columna, porque es importante conocer cómo piensan los jóvenes frente a la política, ¿no? Y tú dices en esta columna que los jóvenes son interesantes en campañas políticas, son interesantes en procesos políticos, es un voto muy fuerte y un voto muy numeroso. Sin embargo, a veces los jóvenes no conocen su papel dentro de la política, no saben cómo cuestionar, cómo analizar, cómo estudiar. Así es. ¿Qué observaste y cómo nace tu columna en ese sentido, Maita? Esa columna, Aliscair, es de las más interesantes que he escrito, podría decirte, porque así como mencionabas, esa columna describe un escenario en el que los jóvenes representan una cantidad de votos en el proceso electoral muy significativo, representado en millones de votos. Lo que sucede es que muchos jóvenes no son conscientes del poder que ellos tienen en sus manos y no actúan de una manera responsable en el escenario político del país, debido a que básicamente no se interesan en los temas políticos, lo que hace en parte que no tomen decisiones correctas porque simplemente los pensamientos que ellos tienen en sus mentes no están debidamente fundamentados y no tienen un fundamento lógico, y por eso es que el resultado de las elecciones, no digo más. Sí, y de hecho, con sociedades como la nuestra, la de La Guajira, una sociedad que es pobre, pues obviamente en esta época los jóvenes se convierten en víctimas, ¿no?, de los politiqueros por transacciones, por el voto comprado, porque es una realidad con la que nos estamos encontrando. Pero hay jóvenes tomando partido frente a el hoy, no solamente del país, sino del mundo, frente a las izquierdas y a las derechas. Exactamente, sí. Eso es un espectro distinto a lo que yo mencionaba en la columna, pero claro que sí, hay distintos jóvenes que afortunadamente se interesan por lo verdaderamente importante que son los temas políticos. Para mí, de las cosas más importantes de las cuales las personas deberían interesarse es la política de su país. Y así es, como lo mencionas, hay jóvenes de diferentes edades, desde los 14, 15, 16 hasta mucho más grandes, interesados en estos temas. Los jóvenes hacen parte incluso de esa sociedad cansada que dice, ya estamos cansados de los políticos, ya no quiero escucharlos más y quiero desinteresarme de la política. El consejo, Maita, es que no lo hagan. Así es. El consejo es que no lo hagan. Yo sé que muchas veces, y como joven también he sentido eso, la desconfianza hacia el discurso político. Eso es algo que abunda en Colombia y en todos los países, una fuerte desconfianza, lo que conlleva a la apatía de los jóvenes hacia la política. Entonces mi consejo completamente es que no permitan que ese sentimiento los desvíe de interesarse por los temas realmente importantes. Maita, en esta columna tú haces una investigación muy importante y es que los jóvenes vienen construyéndose a partir de la información que están recibiendo, no solamente en sus casas. Por ejemplo, si hay una familia liberal, la tendencia es que el joven sea liberal; si hay una familia conservadora, la tendencia es que sea conservadora. Sin embargo, ahora con el tema de redes sociales, están recibiendo información desde todos los lugares. Allí es donde viene entonces la construcción del pensamiento político de nuestras sociedades. Hablemos de esa investigación que tú hiciste y por qué piensas eso. Listo. Aliscair, yo en lo particular pienso que los jóvenes constantemente, así como todos los grupos poblacionales, estamos siendo bombardeados de información constantemente. ¿Qué sucede? Que la generalidad es que los adultos, al momento de ellos consumir una información, por su educación y demás motivos, ellos se toman el tiempo de estudiarla. La juventud, lastimosamente, en su mayoría muchas veces no siente ese compromiso que sienten ustedes como adultos, sino que esa información que recibimos muchas veces permitimos que se centre en nuestra mente sin previamente analizar esa información. Entonces yo considero que ese sistema yo lo catalogué en esa columna como un aspecto cultural que impacta en el pensamiento político que como joven tenemos. ¿La cultura entonces influye de alguna manera? Sí,
para mí influye completamente. ¿Cómo te has encontrado en tu entorno? ¿Qué tipo de sociedad se está construyendo? Ya, pues obviamente en Barranquilla, en la universidad, aquí en Villanueva. ¿Cuál es el entorno desde tu óptica? Bueno, es bastante diferente porque mi entorno generalmente es en la ciudad en la que estudio, que es Barranquilla, un entorno completamente diferente al que se ve aquí en Villanueva, La Guajira, de donde yo soy. Particularmente porque la libertad que se ve allá, o el libertinaje como yo lo llamo, que se ve en esa ciudad es otra cosa, es completamente diferente a lo que vivimos aquí como villanueveros, a pesar de que hay muchas cosas sucediendo en el municipio que no encajan dentro de valores conservadores. ¿Optas, ¿no? por el tema libertad versus libertinaje o eres un poco más conservadora? Cuéntanos un poco de esa tendencia, de cómo tú te has construido. Ok, yo me considero a mí misma una joven conservadora, Aliscair, en cuanto a mis valores y principios, pero reconozco completamente una diferencia que debemos hacer como jóvenes, como sociedad, entre dos términos. Libertad y libertinaje son dos cosas completamente diferentes, dos términos distintos. Libertad es el derecho que te otorga la ley y todos somos libres. El libertinaje es una libertad sin límites. Así es como yo lo defino y así es como siento que podría ser un significado propio de esa palabra, y siento que hay que tener mucho cuidado como jóvenes porque muchas veces le llamamos libertad a lo que generalmente es libertinaje. Claro, por eso decías hace un momento, el concepto de libertad en Barranquilla es totalmente distinto al de Villanueva, pero te estás encontrando entonces es con libertinaje, entonces. Exactamente, completamente así es. ¿Cuáles son los aspectos que de pronto podemos destacar con los que chocas de alguna manera? Digamos que eso podría responder a tu pregunta, Aliscair, de diferentes maneras. En el aspecto cultural, digamos, yo soy una joven, me gusta divertirme, me gusta compartir con mis amigos, como toda joven, pero los excesos que se ven en Barranquilla son otra cosa. Alcoholismo, drogadicción y otro tipo de, digamos, de sentimientos, de placeres que yo no comparto y que pues precisamente son un poco más limitados aquí en el pueblo. Uno de los temas de los jóvenes que más se discute es el tema del aborto, ¿no? Los jóvenes pro aborto y los jóvenes que están en contra del aborto. Exacto, se ve mucho, se ve mucho, mucho, mucho. La verdad, yo me posiciono en contra de eso. Hay quienes se identificarán con una postura que esté a favor de eso que mencionas, pero yo por mis valores, por mis creencias, y no solo religiosas, ni hablo de creencias en cuanto a valores, sino también en cuanto al significado de lo que es una vida y de cómo deben de manejarse las cosas, mi posición es completamente en contra, y eso, créeme, Aliscair, me ha generado muchas enemistades. Sí. Sí, en mi juventud. Sí. En el sentido de dar a conocer tu punto de vista, Sí. prefieren entonces no seguir hablando contigo. A veces sí, muchas veces, y en la universidad me pasa mucho porque la generalidad y lo que es más viable ver es que las personas estén a favor de esas culturas, más cuando las personas son jóvenes. Bueno, dentro de la misma transformación social, el caso de los jóvenes de Villanueva, ya tenemos unos jóvenes que están viajando más, unos jóvenes que, pues obviamente Villanueva tiene una característica y es que tiene muchos profesionales. Uno de los municipios del departamento de La Guajira donde se concentran el mayor número de profesionales es Villanueva en relación a su población. Sin embargo, son jóvenes que viajan, que tienen una información a través de redes sociales, que están conociendo ya a otro tipo de mundo. Y eso, de alguna manera, está influyendo culturalmente para que esos valores de los que tú hablas comiencen a difuminarse y se comience entonces a ejercer o a tener algunas prácticas diciendo, esto lo hacen en Medellín, esto lo hacen en Bogotá, ¿por qué no hacerlo aquí en Villanueva? ¿Te has encontrado con eso? Claro, completamente. Hay personas que en el pueblo se crean de una determinada manera porque para nadie es un secreto que los valores que aquí se dan, cómo se crían a las personas en un pueblo es completamente diferente a la manera en cómo se cría un niño en una ciudad, ¿ok? Y por supuesto tengo amigas, amigos, conocidos, personas cercanas a mí que son el vivo ejemplo de lo que estás diciendo. En sus casas, desde muy niños, se criaron con valores, con unas perspectivas más conservadoras, y en el momento en el que llegan a la ciudad, obviamente todo eso se ve tergiversado
por obviamente la manera en la que suelen vivir las personas ¿Te allá. encontraste con ese choque cuando llegaste a Barranquilla? Sí, claro, personas completamente diferentes a mí. ¿Y cómo lo asumiste? Porque se puede transformar, ¿no? La niña que estaba en Villanueva creció y se va para Barranquilla, pero entonces el entorno influye en ella y se cambian los comportamientos. ¿Cómo se mantiene una persona para decir los valores provincianos, los valores del pueblo han influido y se mantienen Sí. y no afecta de alguna manera llegar a la gran ciudad? Alice, yo puedo responder a esa pregunta con dos palabras. Ujú. Es fuerza mental o fortaleza mental. Cuando uno no es débil de mente, uno no permite que ciertas costumbres entren en el corazón de la persona propia o del cerebro o de la mente. Y también podría responder a eso con otra cosa, y es padres presentes. Cuando los padres están ahí presentes para sus hijos, es mucho más difícil o es menos viable, por decirlo así, que los hijos se pierdan por más que estén fuera de la ciudad. Bueno, vamos con preguntas y seguir conversando con Maita. Dice el doctor Rodrigo Daza, en Villanueva tenemos muchos jóvenes que no han salido o vivido en ciudades capitales, pero sin embargo están padeciendo el fenómeno social de drogadicción y alcoholismo. ¿Cómo interpretas este fenómeno si no es cultural? Claro que sí. Muy buena pregunta del doctor Rodrigo Daza. Quiero responder a esa pregunta diciendo lo que anteriormente estaba diciendo, y es que hay esas situaciones que se presentan que son muy lamentables, como la drogadicción y el alcoholismo en jóvenes, puede ser producto del sistema cultural que se maneja, pero también hay otras variantes que pueden dar como resultado lo que está mencionando el doctor Rodrigo Daza. Por ejemplo, la educación, Alice Cair. Hay padres que lastimosamente no son conscientes del deber que como padres ellos tienen en la sociedad. Son muy desligados, lamentablemente, de sus hijos, no están ahí para sus hijos, y sus hijos prefieren incluso contarles sus cosas y poner su confianza en amigos, supuestos amigos, y en personas de la calle que en sus propias familias. Y yo siento que ahí es donde debemos centrarnos, en la familia. La familia es el centro de todo, Alice Cair. Si tus padres están presentes, créeme que tú te vas a desarrollar de una manera completamente diferente a un niño que tal vez lastimosamente sus padres no están para él. Entonces yo digo que respondiendo esa pregunta podría decirle al doctor Rodrigo que puede ser por eso, que puede ser por eso. Hoy las realidades son distintas, Maita. A veces papá y mamá tienen que trabajar. En generaciones anteriores mamá se quedaba cuidando a los hijos, pero tienen que trabajar. Entonces el cuidado de los niños pasa de pronto a un familiar o a otra persona. Y por eso es que los niños y jóvenes son tan susceptibles, ¿no? a que pueda suceder algo. Frente a esos retos, que las economías de la familia se transforman y hay otros compromisos, y de lo que has vivido particularmente, ¿cómo podría ser un papá y una mamá para estar más presentes frente a situaciones que viven en la cotidianidad, entre ellas lo laboral, por ejemplo? Así es. Eso que mencionas es una realidad, Alice Cair, una realidad te puedo decir, de la mayoría de las familias villanueveras, y a lo largo del mundo sé que es así. Y te voy a hablar para responder esa pregunta de mi experiencia personal. Mi papá es compositor. Él está afortunadamente 100% de su tiempo con nosotros y él es un apoyo grandísimo para mí, pero te voy a hablar de la parte de mi mamá. Mi mamá es una persona que desde que yo estoy pequeña, ella tiene un horario como me imagino que muchas personas de las que nos están escuchando tienen. Ella no trabaja en Villanueva, ella trabaja en San Juan, tiene que trasladarse. Antes, cuando era muy pequeña, tenía tiempo, duraba meses sin verla. Y Alice Cair, a pesar de que ella muchas veces no estaba, sus consejos nunca me hicieron falta. Y ella, cuando tenía el tiempo y la oportunidad de estar conmigo, lo aprovechaba al máximo. Y eso es lo que yo quiero decirle a los padres villanueveros y a todos los padres que me están escuchando. Yo sé que su tiempo está limitado, pero cuando tengan la oportunidad de hablar con sus hijos, aprovéchenlo al máximo, aconsejen a sus hijos, porque eso, un consejo no se le olvida a uno jamás, Alice Cair, jamás. Te lo puedo decir yo porque mi mamá me ha llenado de tantos consejos a lo largo de mi vida y hoy con 20 años están ahí, o sea, están en mi mente y me han servido mucho para evitarme muchas cosas. A veces las familias, y en este caso, ese tipo de familias de las que estamos describiendo, le dejan la tarea a los profesores. Cosa que no se debe hacer.
cosa que no se debe hacer. En el colegio, antes cuando yo era una niña decía, en el colegio es la segunda casa, no es la primera casa. Los valores, los principios, esas cosas que son inherentes a la persona se enseñan desde casa. No deben los padres dejarle esa tarea a un profesor. El profesor, sí, tú vas a encontrar muchos valores en los profesores de tus hijos, pero un profesor está para enseñarte matemáticas, castellano, sociales, naturales, para eso les pagan. Pero tu labor como padre, tu trabajo como padre es dedicarte a lo que inherentemente tu hijo puede llegar a ser algún día. Maita Bolaños, nuestra invitada, están escribiendo. Por aquí escriben que futura presidente de Colombia. Cuando traemos a estos invitados dicen, no, es que se está proyectando políticamente, pero lo que queríamos era conversar basado en los artículos y en ese pensamiento. Así es. Porque también dices, Maita, el hecho de que hay ejemplos políticos en estas sociedades polarizadas y dices incluso que hay un nuevo comienzo, que hay que aceptar los pensamientos de los otros, pero no sé si es una crítica a las sociedades igualitarias, porque dices que con la bandera de la igualdad se están rompiendo muchos valores. ¿Es una crítica a las sociedades igualitarias en un país tan desigual como Colombia? Así es, Alijair. ¿Sí criticas las sociedades igualitarias? Sí, en cierta manera, creo saber a qué columna te estás refiriendo. Y lo que yo básicamente quería determinar en esas líneas era que muchas veces las sociedades igualitarias lo que se manejan de esa manera o se autodeterminan de esa manera, pero en realidad no lo son. Son sociedades que más bien intentan romper con lo que decía Alijair, romper con esquemas, digámoslo así, esquemas mentales que han sido creados desde la niñez o buscan romper valores que tus padres te han inculcado y esas cosas siento que no están bien en lo particular. Bueno, Maita, otro de los temas que has venido tocando es el feminismo. Como mujer criticas el feminismo y es algo que nos llama la atención. Sí, como sí. mujer y como joven estás criticando Sí. a las feministas. ¿Por qué? Bueno, eso es muy interesante, la verdad. Me encanta ese tema del No, feminismo. y lo que me gusta es que no te da miedo expresarte porque hay gente que dice, no, mejor de ese tema no hablo, ¿no? Sí. Entonces sí quieres hacer la referencia a eso. Sí. Y la verdad es que, así como decías tú, es muy extraño encontrarse a una mujer que no apoya el feminismo, pero sé que las hay porque he tenido la oportunidad de conversar con muchas. Alijair, el hecho de que yo esté aquí sentada hablando contigo es el resultado de ese movimiento feminista antes. El feminismo ha pasado por diversas olas, ahora son 4 olas, el feminismo ha sido un movimiento que me he encargado de estudiar, pero yo en lo particular no estoy de acuerdo con el feminismo contemporáneo, que es el feminismo de cuarta ola, un feminismo que más que luchar por esa igualdad entre mujeres y hombres, lo que pretende en su interior es, para mí en lo particular y según mis estudios, es sacar del espectro político, del espectro social a los hombres. Y se impone como una contradicción, o perdón, como, digamos, como una similitud al machismo. Entonces, no estoy de acuerdo con el feminismo porque siento que lo originó o las bases del feminismo de primera ola no son las mismas bases del feminismo de cuarta ola. Porque se puede decir que el feminismo ha logrado conquistas muy importantes. Por ejemplo, la violencia basada en género Claro. hoy se identifica más. Decíamos en algunos momentos que la gente cree que aumenta los casos, pero es que las mujeres están denunciando mucho más, ¿no? Todavía falta mucho por recorrer en ese sentido de violencias basadas en género. Sin embargo, se están conociendo casos, se están incluso denunciando a los hombres que de alguna manera, no solamente físicamente, sino económicamente, también psicológicamente, están violentando a las mujeres. Entonces, dentro de esas conquistas, se puede decir, el feminismo lo ha logrado de alguna manera, Maita. Claro, por supuesto. Como te decía Aliscair, las bases del feminismo al principio de primera ola, ese feminismo que conquistó el hecho de que las mujeres salieran de esa casa y se involucraran en un espectro social, en un espectro político, que conquistó el sufragio para las mujeres, lo que tú estás mencionando, obviamente, un feminismo que ha conquistado derechos para las mujeres.
Pero ahora siento que ese feminismo hoy debe replantearse. Tiene que buscar una manera de, sí, de replantearse básicamente porque siento que está perdiendo lo que, lo que puede considerarse las raíces del feminismo, está perdiendo el centro. Maita, lleguemos nuevamente a Villanueva, a nuestra sociedad, a nuestros jóvenes. Frente a ese análisis y tu propia experiencia, ¿cómo se puede describir a esta nueva generación de jóvenes villanueveros y cuáles serían de pronto las preocupaciones, pero también lo destacado de esta juventud? Claro. Bueno, vamos a iniciar por las preocupaciones, si te Ajá, parece bien. sí. Bueno, Aliscair, yo podría decirte que es muy triste, es muy lamentable ver cómo jóvenes de 14 años, 15 años, 16 años están en las calles, en los parques, delinquiendo, están consumiendo drogas, alcoholizados. La juventud no está hecha para eso, Aliscair. La juventud realmente en Villanueva no está hecha para eso. Eso, la verdad, en lo particular es un tema que me toca mucho porque en mi barrio me toca ver vecinos con los que yo jugaba de niña, ver cómo están perdidos en las calles. Y ahí es donde tú puedes tener los dos espectros. Una persona de pronto como, voy a poner mi ejemplo, de pronto como yo, como mis hermanos, que somos jóvenes que estamos un poco más centrados, jóvenes que estamos estudiando, jóvenes que estamos buscando avanzar, jóvenes soñadores. Eso es un espectro de la juventud en Villanueva. Hay jóvenes que tienen unas ideas grandes, jóvenes con ideas innovadoras, pero lamentablemente también está ese espectro de jóvenes que no lo están logrando, que no lo están haciendo bien. Y eso muchas veces es por lo que te decía, por la falta de presencia de los padres. Eh, el problema principal está en el primer núcleo de la sociedad, en la familia como tal. Claro, Aliscair, claro. Y ese tema del primer núcleo del primer núcleo de la sociedad, como lo es la familia, yo también hice un estudio sobre eso y tengo una columna publicada respecto a eso. Y esa columna versa, y lo quiero mencionar, sobre cómo muchas veces los gobiernos y las personas que tienen el poder intentan atacar de una u otra manera esa jerarquía que debe de existir en las familias, que el hijo debe respetar al padre, que el padre debe respetar al abuelo y así. ¿Qué pasa? Hoy a todo lo queremos ver como violencia, que tú o un padre no puede corregir a un niño o un padre no puede regañar a un niño o a su propio hijo porque ya lo está viendo como violencia. No es violencia. El padre tiene la responsabilidad no solo con su hijo, sino con la sociedad de criarlo de una buena manera. Entonces, es eso, sí. Hay un aspecto muy importante. Eso tiene que ver mucho con el gobierno, o con los tiempos modernos que estamos viviendo, donde hablábamos de estas luchas feministas, pero también de todas las luchas progresistas, ¿no? De alguna manera son las que dicen y determinan cómo deben actuar los padres frente a la sociedad. Hay muchas personas que lo ven bien, Maita, y dicen, sí, se está protegiendo un niño, se está protegiendo de pronto de un maltrato, de alguna manera. Tu concepción es totalmente distinta. Sí, yo estoy estudiando Derecho, Aliscair. Ajá. Y, y hay una línea, la verdad. Hay una línea entre maltratar a tu hijo y corregirlo. Y siento que son dos cosas que las personas deben entender. Tú tienes que, como padre, que tú tienes tus hijas, tú como padre estás en la obligación de corregir a tus hijas cuando están haciendo las cosas mal. Si tú no lo haces, tus hijas no van a entender, no van a sentir ese límite de que ellas tienen que hacer las cosas bien y van a empezar a actuar de mala manera constantemente y cada vez la situación se va a ir agravando más. Entonces yo en lo personal sí siento que el rol de la familia es completamente importante al momento de la crianza de un niño. Hablando del tema de gobiernos y juventud, por ejemplo, el plan de desarrollo de Villanueva, el más reciente, no tiene nada para el tema de jóvenes. Sin embargo, se comprometió mucho la actual administración con los consejos de juventudes. Se acaban de posesionar, pero hace 4 años este Consejo de Juventudes desapareció. No se veía influencia dentro de políticas públicas, porque lo importante de esto es cómo planteamos políticas públicas a favor de los jóvenes. ¿Qué concepto tienes de estos consejos de juventudes y de la participación? Porque supuestamente esto se hace con el propósito de que los jóvenes participen más en las políticas públicas de municipios como el nuestro. ¿Cuál es tu concepto frente a eso? A mí la verdad, Aliscair, me parece muy bien este tema de Consejo de Juventudes porque en lo personal yo siento que es un muy buen espacio
para la representación juvenil. Yo considero que esta administración y las venideras deben enfocarse también en mirar cómo integran en el espectro político a la juventud villanuevera, en la medida en que nosotros tenemos una visión diferente, un espectro diferente, nosotros tenemos una perspectiva distinta de las cosas y lo hacemos de manera responsable, y sé que los jóvenes que se posesionaron en el Consejo de Juventudes, como estabas mencionando, sé que son jóvenes comprometidos y sé que van a representar bien a la juventud villanuevera, y así lo espero. Bueno, pero decías algo muy importante, y es que hay muchos jóvenes con ideas, con ganas, y cuando este tipo de espacios se cierran, porque estamos hablando contigo, Maita, pero tú has tenido la oportunidad, y no vamos a decir el privilegio, pero un poco menos, de que tu opinión ya se conozca en Diario del Norte, también en Al Poniente, por ejemplo. Pero hay jóvenes que quieren alzar la voz y de pronto no encuentran ese tipo de espacios, ¿no? Por eso que queríamos invitarte, porque es interesante de que tu voz sea escuchada y que los demás de alguna manera repliquen eso, ¿no? Eso es cierto. Y siento que es un desafío, Aliscair. De cierta manera, eso es un desafío de las personas que hoy ostentan el poder, no solo en Villanueva, sino en el departamento y en todo el país. Y es básicamente empezar a brindarles esas herramientas necesarias a los jóvenes para ellos poder integrarse a la política colombiana. Pero los jóvenes seguimos votando por los mismos del siempre, se les podría decir, ¿no? O Así podría decir es. uno de ellos. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué crees tú que ellos no toman la decisión? Por ejemplo, tenemos figuras jóvenes que llegaron a partir de las protestas universitarias, como Jennifer Pedraza, por ejemplo, una joven que alza la voz. No sé si la conoces o tienes otra, o te identificas con otro tipo de congresistas que a partir de imponer su voz comenzaron a ser escuchados y llegaron ya a esferas del poder. En ese sentido, ¿cómo invitar a participar a los jóvenes a decir, esta sí es una representación real que yo necesito? Aliscair, yo en primer lugar quiero decirle a todos los jóvenes y a todas las personas que nos están escuchando, y es que se centren en poder determinar un criterio propio, no un criterio robado de sus padres, de sus abuelos, de sus amigos, de las personas a los que ellos siguen en las redes sociales, sino que estudien realmente las propuestas de cada candidato. Eso a ellos les va a poder permitir entender cuáles son las distintas posturas y con qué posturas se sienten identificados. Por eso los jóvenes siempre eligen lo mismo, Aliscair, porque ellos realmente no saben ni siquiera por lo que están votando. Pues ese es mi pensamiento, y siento que es así. En realidad hay muchos jóvenes que votan por el que diga el papá, muchos jóvenes que votan por el que diga el abuelo, y eso genera que siempre estén votando por la misma persona. Ahora nos estamos encontrando con otro desafío. Políticos, por ejemplo, Maita, ¿te falta para graduarte cuánto? Me faltan 2 semestres. 2 semestres. Para terminar académicamente, sí. Inmediatamente terminas, entonces hay que salir a buscar trabajo, ¿no? Sí. Y viene un político y dice, no, pero Maita es una muchacha brillante, yo la necesito, y de alguna manera entonces ya tienes que enfocarte frente a los intereses de este político, porque te dio el empleo o porque en tu familia habló con tu papá y tienes el empleo. Entonces de alguna manera se coacciona eso que estás diciendo, precisamente por un favor político, ¿no? Sí, Aliscair, y la verdad es que con eso que acabas de mencionar, yo no estoy en desacuerdo completamente, siempre y cuando la persona, en este caso yo, me sienta identificado con esa persona. Caso contrario es que un político con el que yo no me sienta identificada, con el que no me representa en lo absoluto, me haga ese tipo de propuestas y yo lo acepte, porque en ese caso yo estoy vendiendo mis ideales y mis posturas. Frente a eso, el caso de La Guajira es muy recurrente, ¿no? Así es. ¿Cómo lo ves? ¿Qué puedes decir de pronto a ese tipo de jóvenes? Bueno, ya dices que no lo ves tan mal si de alguna manera te convence ese político, pero entonces a veces el político uno lo ve actuar y dice, caramba, este me decepcionó, ¿no? Como suele ocurrir con mucha frecuencia. Sí, esas decepciones, Aliscair, yo en lo particular opino que vienen porque el político, para montarse al poder, vende discursos, los discursos que suenen
más encantadores son los que el político te va a vender en campaña. Por eso es que siento que todas las personas cuando estamos en esos momentos electorales, ahí es donde debemos prestar más atención en las propuestas y estudiarlas. Esto es viable, esto no es viable, ¿por qué no es viable? ¿Por qué él me está diciendo esto si esto no es viable? Y saber si él te está intentando vender una idea ilusoria o en realidad no, y si es posible. Entonces, yo lo que considero es que esa juventud villanuevera a las que se le presente la oportunidad de trabajar con un político, de ser el pupilo de un político, si ese es su sueño y si ellos se sienten identificados con ese político y con sus ideales, de manera responsable, previamente estudiados esos ideales, me parece súper bien. Bueno, quiero que complementes un poco de lo que nos escriben, ¿no? No confundir lo electoral con lo participativo, no someter el pensamiento crítico a la voluntad política partidista. Entonces ahí es donde viene, ¿no? Claro. ¿Cómo Así es. complementarías eso? Sí, No sé si te lo repito, no confundir lo electoral con lo participativo, no someter el pensamiento crítico a la voluntad política partidista. sí, estoy de acuerdo con la última parte, Alice Cair, la verdad. Campo Elías Cabello escribió algo muy interesante y quiero que lo escuchemos y lo discutamos o lo podamos complementar. Dice, la hermenéutica de la narrativa política en el territorio. Me detengo a comentar dos de los muchos aspectos que definen el perfil de las prácticas políticas que se emplean en La Guajira. El primero está relacionado con los eslogans que no dicen nada y son utilizados por las campañas. Por ejemplo, el negro pega con todo, sacado, pienso yo, del nombre del álbum musical El negro pega con todo. Cambia el chip, extraído supongo del libro Cambia el chip de Heard y Dan Heard. Estamos listos con la fórmula ganadora, imparable de norte a sur con los guajiros. Están firmes con la manta bien puesta. El segundo aspecto tiene que ver con la forma de votar del guajiro, que en una importante cantidad lo hace por dinero, convertido en una cultura, y no vota con la razón. Esto último obedece a la inexistencia de liderazgos, lo que permite que se dé la presencia de una ausencia total en materia de orientación como de convocatoria al elector. A lo anterior se suma que una buena cantidad de candidatos al Senado obtienen votos en La Guajira. ¿Hasta cuándo? Dice Qué aspectos interesante interesantes, opinión. ¿no? Sí, Campo Elías Cabello, para él un cordial saludo. un cordial El tema saludo, de los así es. eslóganes, yo me imagino que ya estás analizando los que están llegando a Sí, Villanueva a sí. buscar votos, ¿no? Sí, sí, completamente. Ese tema es muy interesante, el tema de los eslogans, porque yo siento que, Alice Cair, eso responde a la sociedad misma, si te soy sincera. Son eslogans que intrínsecamente no te dicen nada, pero que suenan, voy a decir una palabra muy juvenil, chévere. El negro pega con todo. Son eslogans que suenan chévere, pero que en realidad tú te pones a analizar ese tipo de eslogans o cambia el chip, ese te puede decir un poco más que el primero que acabo de mencionar, pero son eslogans que son muy juveniles, siento que intentan llamar la atención, pero no por su contenido en sí, sino que son eslogans muy jocosos, por así decirlo. La sociedad y especialmente los jóvenes ahora con esta ola de redes sociales, del scroll, de la inmediatez, de que todo tiene que ser rápido, se ha dejado influenciar de esta parte porque notamos que no hay profundidad en las propuestas, ¿no? De pronto vemos a un Juan Loreto que está hablando del otro grupo político, el otro grupo político dice que Juan Loreto no va a salir, entonces la discusión está entre ellos, pero no hay profundidad frente a problemas reales en el departamento de La Guajira, Maita. Muchas veces eso sucede lamentablemente, Alice Cairo, y eso es lamentable, y es lamentable aún más que los ciudadanos guajiros sigan escogiendo políticos que realmente no tengan propuestas concretas. Ahí es donde te decía que es importante que nosotros como sociedad nos sentemos a estudiar cuáles son esas propuestas de cada político para poder nosotros tener esa facultad de escoger el mejor. Campo dice algo muy interesante y es nuevos liderazgos. Eh, Conociendo personas como Maita Bolaño y estos jóvenes que hacen parte del Consejo de Juventudes, tú lo decías, hay personas muy interesantes. Es muy difícil los nuevos liderazgos con referencia a la continuidad política de los caciques, los que se quieren enquistar, los que se quieren atornillar y que no permiten que nazcan esos nuevos liderazgos. Sí, lamentablemente eso es una realidad en el país, Alice Cair. Muchas personas que están de cierta manera encriptadas en el poder no lo quieren soltar y eso
pues impide de una u otra forma que existan nuevos liderazgos, nuevas personas, nuevos rostros, personas frescas, con nuevas ideas, nuevas posturas. Pero yo siento, Aliscair, que esos nuevos liderazgos ya están llegando. De una u otra manera, mira, tenemos los consejos de juventudes, son personas que están labrando un camino y que muy probablemente en algún futuro nosotros los veamos en los tarjetones, aspirando a asamblea, aspirando a alcaldía, y pues siento que las cosas se construyen así, pues desde abajo. Y ojalá aspiren al consejo para dignificar un poco más el consejo municipal de Villanueva, ¿no? Que anda muy mal. Maita, bueno, te gusta la política y nos lo has demostrado. Sí. ¿En algún momento? Sí, la verdad me gusta mucho la política. Siento que esa expresión material de ese gusto llegó particularmente en la universidad. Yo tuve la oportunidad de participar en política en mi universidad, me lancé a un cargo representativo estando en tercer semestre. Tenía 17 años, mi contrincante en ese momento, por decirlo así, tenía 23 años y era una persona que estaba a punto de terminar su carrera y me ganó por 42 votos. Y nadie en la universidad, Aliscair, te puedo decir, lo esperaba. La gente pensaba que me iba a arrasar en votaciones porque yo era una niña. Incluso las personas que estaban en octavo semestre, noveno semestre, me decían, pero si ella es una niña, ya que anda participando en estas cosas. Y aún así siento que todo el mundo quedó impactado con mi participación en ese momento, porque era yo súper pequeña y era con un hombre súper grande. Y que era más reconocido en la universidad, sí, posiblemente, claro, ¿no? obvio, por supuesto, ese trabajo, la verdad me sentí muy orgullosa de eso, la verdad, y ha sido de una u otra manera la representación más grande que he tenido en materia política. Maita, obviamente, va a terminar su carrera, se va para Barranquilla nuevamente, pero la quisimos comprometer a que de vez en cuando esté dando su opinión aquí en La Fuerza de la Verdad, Maita. Sí, así es, Aliscair. Queremos hacer el compromiso público, ¿no? Y yo encantada, la verdad, muchísimas gracias por tenerme en cuenta. Maita, y gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ti, Aliscair. Y con esto, amigos oyentes, despedimos esta presentación de hoy.